todos y bienvenidos al canal de Minimipel, vuestro canal de juegos de mesa. Hoy os traemos Magna Roma, este juego que en la editorial Bumblebee nos ha traído en español, pues nos propone partidas de 1 a 4 jugadores, tiene por lo tanto modo solitario, recomendado a partir de 13 años, aunque nosotros después de probarlo, a partir de 12 años incluidos sin ningún problema, un juego que se podría disfrutar en un entorno familiar, pero no con los más pequeños de la casa. Sí a partir de esos 12 años compartidos entre 30 y 90 minutos en este juego de colocación de losetas al estilo construcción de ciudad. El manual, que nos ha gustado bastante porque está muy bien explicado, acompaña muy bien al jugador desde el principio y, lógicamente, como es un juego que tiene ese modo solitario, pues también después de explicar no solo las reglas, sino cómo puntúan determinados elementos, pues ataca el manual con esa información de la variante en solitario, que la verdad es que es muy sencilla y que, por cierto, ese juego en solitario, pues la verdad es que está bastante bien, resulta muy entretenido y es un juego que su modo solitario no es un pegote, sino que la verdad es que es un modo solitario pues muy bien desarrollado y muy entretenido, muy recomendable. El tablero central o el tablero principal es aquel en el que van a estar las losetas que van a poder robar los jugadores y en función del número de jugadores pues presenta una doble cara para adaptar los espacios al número de participantes en la partida. Después, bueno, pues el tablero para el modo solitario. Sí que hay que destacar que el juego trae un inserto plástico que muchos juegos no traen ya hoy en día, pero que, bueno, pues viene bastante bien. Nosotros ya hemos destroquelado y separado todos los elementos, ya hemos jugado a este Magna Roma para poder valorarlo y dar nuestra opinión. Tendríamos todas las losetas, casi 100 losetas, bueno, de hecho hay 100 losetas, pero hay 4 que son las losetas de inicio de los jugadores, o sea que efectivamente sí tenemos 100 losetas de juego para construir la ciudad, hay unas pequeñas losetas del modo solitario, todas las losetas de los monumentos, que la verdad es que están muy bien, las tarjetas de las provincias romanas, a las que podremos acceder, luego explicaremos cómo, las monedas, los favores de los dioses, y a partir de ahí pues los mípeles de los ciudadanos romanos que podremos obtener. Nosotros ya hemos separado los componentes de cada jugador, en los que habrá diferentes marcadores para diferentes tableros, tanto central como tableros individuales y colectivos, que luego veremos. Y bueno, pues el amarillo, el azul, el negro y el gris son los colores elegidos, tampoco son los colores más habituales, pero bueno, en eso no hay ningún problema, son elecciones. Como os decía, los tableros colectivos, el tablero de Panteón, donde trataremos de conseguir los favores de los dioses, el tablero militar, donde obtener legiones para, cuando tengamos un número elevado de ellas, poder enviarlas a las provincias y así obtener beneficios en esas provincias. Y luego el tablero colectivo de mercado, que nos permitirá realizar acciones de intercambio de recursos, digamos, y además obtener una puntuación al final de partida según nuestra posición en este tablero. Lo veremos también en más detalle. Afortunadamente, el juego trae unas buenas tarjetas de apoyo a los jugadores. Y por último, pues tendríamos los 4 tableros de control de ciudad. Al final son los tableros individuales de los jugadores, donde van a poder poner los 3, llamemos, recursos básicos, aunque bueno, los ciudadanos, pues no sé si llamarles recursos, pero bueno, los mípeles de los ciudadanos, las monedas, los favores de los dioses. Estos 3 elementos podremos utilizarlos durante la partida en diferentes acciones, bueno, para tratar de maximizar nuestra puntuación. Al final es un juego en el que se trata de conseguir los mayores puntos de victoria posibles al final de la partida. Bueno, pues antes de pasar a explicar en detalle cada uno de los elementos, pues quería que vierais un poco el despliegue de tableros que tiene este Magna Roma. Está el tablero central, el tablero principal desde el que va a partir todas las acciones del juego. Es el tablero de losetas. Van a haber una serie de losetas expuestas, descubiertas y un mazo de losetas esperando a ser reveladas, que evidentemente el juego recomienda que vayamos reponiendo porque hay muchísimas losetas, prácticamente 100 losetas,
Entonces, tenerlas todas aquí, pues no tiene sentido. Según se vayan agotando, iremos reponiendo losetas boca abajo para, bueno, pues ir colocando en los espacios vacíos. El mercado, digamos, de monumentos a construir, que también se irán reponiendo según se van utilizando, y también va a disponer los jugadores de otros 3 tableros colectivos para todos los jugadores. El tablero de mercado, el tablero militar con las provincias a las que se pueden enviar legiones y el tablero de panteón para el favor de los dioses. Todo esto lo veremos en detalle, igual que las tarjetas de ayuda de jugador, que son también básicas para desarrollar la partida. Y después cada jugador tendrá un tablero como este. Estamos simulando los elementos de 3 jugadores, el negro, el amarillo y el gris, distribuidos por los diferentes tableros colectivos y también los marcadores de selección inicial de losetas. Luego explicaremos todo esto en detalle. Cada jugador tendrá un tablero individual de control de ciudad, donde podrá disponer de sus recursos y podrá ir avanzando diferentes marcadores también. Y por último, partirá con su loseta inicial, en este caso la del jugador amarillo, hemos elegido. A través del mercado de losetas, pues se irá construyendo esa ciudad de losetas, decíamos en un plano total final de losetas de 5×5, en el que cada jugador irá construyendo esa ciudad. Estos son los elementos que vamos a disponer en el juego, tanto individuales como colectivos. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es ver cada uno de ellos en detalle, después de haber tenido esta visión general, para comprender cómo se utiliza cada uno y qué importancia tiene cada uno de estos elementos en el juego. Así que vamos allá. Y vamos a empezar por el tablero central, que sería el tablero de suministro de losetas. En función del número de jugadores, este lado es para 2-3 jugadores, el otro lado para 4 jugadores, habrá menos espacios o más espacios para colocar losetas. Aquí, como decimos, en una partida para 3 jugadores, aquí tenemos los 3 marcadores de esos 3 jugadores. Y en el centro pondríamos pues, un conjunto de losetas para ir reponiendo. Lo que harán los jugadores por turnos, es decir, a quién es el primero, será reservarse pues, una de las losetas poniendo su marcador. Y el último que lo ha hecho, por no haber podido ser el primero para compensar esa situación, será el primero que va a coger loseta. Lo primero que queríamos comentar es la curiosidad que tiene la mecánica de coger losetas. El jugador, como decíamos que es el último, cogería la loseta y la colocaría en su ciudad. Y una vez que lo hace y pone en práctica los efectos y las acciones que tenga que realizar, se reserva una loseta para el turno siguiente. Lo puede hacer en losetas que estén a 2 de distancia de donde está, moviéndose en el círculo del tablero, y si se encuentra con el marcador de otro jugador, puede saltarlo y no contar ese espacio. O sea, podría coger un espacio o 2 espacios, un espacio o 2 espacios. Cualquiera de esas 4 losetas podría acceder. Por lo tanto, la va a bloquear para el siguiente turno para los jugadores. El siguiente jugador, en orden de turno, haría lo mismo, cogería su loseta y después se reservaría otra para el turno siguiente. Y así sucesivamente durante toda la partida. Por lo tanto, va a haber una exposición de losetas, pero va a haber una restricción porque los jugadores se van a ir reservando para el próximo turno y entonces no vamos a poder acceder a las que están reservadas. Y además porque no vamos a poder desplazarnos a cualquiera. Vamos a tener que respetar esa distancia máxima de 2 sin contar con los espacios ocupados. Por lo tanto, esta es la primera parte que os queríamos indicar de cómo se van a conseguir las losetas. Después, al final, pues es una construcción de ciudad. El jugador amarillo partirá con su loseta de su color y las losetas que va comprando las va incorporando a su ciudad de la manera que quiera, colocándolas donde quiera, pensando en la restricción básica que va a tener el juego, que es conformar una cuadrícula de 5×5 losetas, 25 losetas en total, formando un cuadrado. Esta es la loseta que decíamos de inicio, el jugador amarillo, cada uno tendrá una en su color, jugador amarillo, negro, el azul y el gris. Y después las losetas comunes que se cogen del tablero central las hay en 3 colores principales de los elementos que tiene la loseta, que serían las losetas de color rojo, las losetas de color morado y las losetas de color marrón. La tarjeta de los jugadores las diferencia como losetas de ciudad cultural, las moradas, losetas de ciudad administrativa, las rojas, y losetas de ciudad residencial, las marrones. En cualquier caso, hay esos 3 colores de loseta y luego veremos por qué. Lo veremos en el tablero individual de cada jugador. Pero lo importante es que veáis que las losetas en sus laterales
pueden tener entre 1 y 4 elementos, ¿vale? Entonces, veis que hay tres formas básicas, que serían la mitad de un cuadrado, al unirla con otra loseta, pues hacemos el cuadrado, la mitad de un círculo, como tenemos aquí, y la mitad, pues, de una especie de no es un rombo, pero bueno, la mitad de este hexágono, que también tendríamos entre cada loseta. Por lo tanto, cuando colocamos una loseta, tenemos que orientar qué lado queremos que interactúe con la loseta con la que va a estar adyacente. Y existen todas las combinaciones. Tenemos esos tres tipos de figura, el medio círculo, el medio cuadrado y el medio hexágono. Podemos juntar las figuras que son iguales o podemos combinarlas entre ellas. La tarjeta de ayuda de cada uno de los jugadores nos explica, en función de la figura que construyamos al unir las losetas, que pueden ser dos elementos iguales o dos elementos diferentes combinados, tenemos 6 posibilidades y cada una de esas 6 posibilidades nos va a facilitar un recurso o una acción. Básicamente, según la unión que hagamos, podremos conseguir monedas, conseguir ciudadanos romanos o conseguir avances en los tableros que nos permitirán hacer acciones, conseguir bonificaciones, como luego veremos. Pero todo parte de aquí, de cómo vamos uniendo las losetas. Vamos a continuar con la lógica del juego y vamos a hacerlo saltando al tablero individual de control de ciudad que tienen los jugadores. Aquí tendrán 3 cubos marcadores y tendrán espacio para las monedas que puedan ir consiguiendo con esas acciones que nos dan las losetas, las fichas de favor de los dioses, también con la combinación de algunos elementos que vamos conformando con las losetas, y también, como decíamos, podremos conseguir ciudadanos. Estos elementos, que ahora veremos cómo se utilizan, los iremos almacenando en el tablero individual de cada jugador. Además, teníamos losetas rojas, losetas moradas o losetas marrones, ¿verdad? 3 tipos de losetas diferentes, que podría ser, pues, la ciudad administrativa, la ciudad cultural y la ciudad residencial. Bueno, cuando colocamos una loseta roja, morada o marrón, lo que hacemos es avanzar el track de la ciudad cuando esas losetas contienen estrellas. Como veis, hay losetas que contienen estrellas, pero hay otras que no contienen estrellas. Y pueden contener una estrella o 2 estrellas. Entonces avanzaríamos un paso o 2 pasos en estos marcadores en función de si la loseta tiene una estrella, 2, o si no tuviera ninguna, pues no podemos hacer ningún avance. Estos avances nos van a permitir obtener una serie de recursos y beneficios cuando los marcadores vayan alcanzando esas posiciones. Además, la parte inferior de estos tracks tienen una numeración que va creciendo entre el 1 y el 7, porque hay casillas que repiten la misma numeración según vamos avanzando, entre el 1 y el 7, y, como decíamos, la posición final de los marcadores pues hará que obtengamos una puntuación a final de partida en relación con la posición de nuestro marcador más retrasado. Por lo tanto, esta es una primera implicación de la colocación de las losetas. Estos 3 tableros colectivos nos permiten desarrollar otras de las acciones a las que tenemos acceso cuando combinamos, pues, de determinada manera, esas formas que presentan las losetas. Una de las opciones será avanzar en cada uno de los tableros. Según la combinación que hayamos hecho, podremos avanzar en el tablero espacios. Hay una diferencia fundamental en la combinación de formas en las losetas, y es si estamos combinando 2 losetas del mismo color o 2 losetas de colores diferentes. Si digamos que accedemos a estas formas, por ejemplo, con 2 losetas rojas, al ser del mismo color, obtendremos un premio mayor. Y si las 2 losetas que combinamos son de colores diferentes, obtendremos un premio menor. Por ejemplo, pues la diferencia está entre obtener 1 o 2 monedas, obtener 1 o 2 ciudadanos, o, por ejemplo, obtener 1 o 2 avances
en los tableros generales. Así avanzaríamos en el tablero de mercado 1 o 2 puestos en función de la combinación que hayamos hecho. Avanzaremos en el tablero militar 1 o 2 espacios, también en función de dichas combinaciones. Y avanzaremos en el tablero de panteón 1 o 2 espacios. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos conseguir en cada uno de los tableros? En el tablero de mercado, una de las acciones principales que tiene ese tablero es conseguir esos puntos de final de partida que van a entrar en combinación con la posición más retrasada de alguno de nuestros marcadores en el tablero individual. Como recordaréis, ese tablero individual, vamos a recuperarlo ahora sustituyendo al tablero militar, pues tiene estas posiciones de los marcadores. Si al final de la partida hemos conseguido llegar hasta esta posición del marcador de mercado, vamos obteniendo un multiplicador que va desde el 0 hasta el 7 y según nuestra posición, por ejemplo en esta posición es un 4, multiplicaríamos por 4 la posición del marcador más retrasado, puntos para el final de la partida. Además, al principio de la partida se ubicarán 3 marcadores de intercambio en el mercado, hay varios marcadores, y se elegirán 3, también serán por lo tanto diferentes en las diferentes partidas. Y como estamos en el mercado, pues esto lo que nos va a permitir es realizar intercambios. Podremos cambiar unos recursos por otros, podremos cambiar recursos por puntos de victoria, podremos cambiar legiones, militares, etcétera, por otros recursos. Es decir, en el mercado vamos a hacer intercambios y vamos a conseguir un multiplicador de puntos para el final de la partida. Por otro lado, tenemos el tablero militar. Este tablero militar también puede ir ascendiendo en función de combinaciones de elementos que vayamos obteniendo en las losetas y lo que conseguiremos son legiones. Si al final de la partida estamos en la parte alta de este tablero, también tendremos puntos al final de la partida. Pero este tablero tiene una segunda utilidad que tiene que ver con los discos que tiene cada uno de los jugadores. Porque el juego introduce también unas cartas de provincia que en cada partida se utilizarán 3 y traen un número más elevado, por lo tanto también es otro elemento de variabilidad de las partidas. Y en estas cartas de provincia lo que nos piden con estos marcadores es poder enviar legiones a esas provincias. Podremos enviar 3, 4 o 5 legiones en cada una de las 3 cartas de provincia que han salido en esa partida. Por lo tanto, tendremos que contar con nuestro marcador en el tablero militar en las posiciones con 3, 4, 5 o más legiones. En el momento en que nos interese utilizarlo, lo que haremos será utilizar uno de nuestros marcadores. Por ejemplo, si tenemos 5 legiones y nos interesa pues, la posición 4 de esta provincia, gastaremos 4 marcadores de legión, podremos colocar un disco en esta provincia, podremos acceder a un beneficio inmediato si existen en estas banderas rojas y si no, pues a la puntuación de final de partida. Esa puntuación de final de partida nos dará una serie de puntos en función de cuántas veces cumplamos un objetivo determinado que nos va a indicar la tarjeta de provincia. En el caso del tablero de Panteón, avanzar por este tablero nos permitirá, cuando lleguemos a las casillas marcadas con las fichas de favor de los dioses, pues obtener para nuestro tablero individual estas fichas de favor de los dioses que ahora os explicaremos cómo se utilizan. Y además, según vayamos avanzando por este tablero, que lo vamos a hacer serpenteando, por decirlo de alguna manera, pues vamos a obtener más puntos al final de la partida en función de en qué nivel estamos del panteón. Cuanto más arriba estemos, más puntos vamos a obtener. Puntos que lo que van a hacer también es un multiplicador, es multiplicar esos puntos a los que podemos acceder. Ninguno en el nivel inferior, 1, 2, 3, 4, 5 en el nivel superior, va en esa escala progresiva, multiplicándose por el número de fichas de favor de los dioses que hayamos conservado sin utilizar al final de la partida. Y el tablero principal, donde tendremos un último marcador, en el que iremos contando los puntos de victoria. Además, este tablero, que en su vuelta total contea 50 puntos, cada uno de los jugadores tendrá un marcador con el que podrá darle la vuelta e indicar si ya ha llegado a los 50 puntos, aquí lo tenemos, o si ha llegado a los 100 puntos porque incluso ha llegado a dar la segunda de las vueltas.
Como habréis observado, seguramente, el tablero principal tiene aquí un espacio bastante interesante, porque hay otro grupo de losetas que son las losetas de monumentos. Y las losetas de monumentos se colocarán en su zona, en el tablero principal, y se desplegarán 3 monumentos. A ellos tendremos acceso y los podremos construir en la ciudad, como veremos también a continuación. Porque en el juego, en el turno del jugador, tendremos una acción principal, que es la de coger una loseta y ponerla en nuestra ciudad para ir avanzando la ciudad. No podemos pasar nuestro turno sin colocar una loseta en nuestra ciudad, y las acciones opcionales podemos hacerlas o no, pero en cualquier caso solo una. Y entre ellas estaría construir un monumento, estaría también enviar las legiones a las provincias, como explicamos antes en el tablero militar, y estaría lo que el juego llama bendecir una loseta, es decir, utilizar una ficha de favor de los dioses sobre nuestra ciudad. Pensar que nuestra ciudad va evolucionando, en nuestra zona de juego vamos construyendo nuestra ciudad y bueno, también llamar vuestra atención sobre una cuestión. A la hora de colocar una loseta, puede ser que esa loseta ponga en marcha más de una acción de los laterales y por lo tanto, bueno, pues según vamos colocando losetas se van a ir multiplicando. Si realizamos la acción de construir un monumento, elegiríamos cualquiera de los 3 que vimos antes que estaban expuestos y cogeríamos la loseta correspondiente. Vamos a utilizar estas 2 para explicar las diferencias que pueden tener. Lo primero, los monumentos se colocan en la intersección de 4 losetas, con la restricción de que no pueden volver a colocarse encima de losetas que ya hayan participado en la construcción de otro monumento, por lo tanto esta no se podría colocar aquí. Tampoco podríamos colocarlas cuando no existen 4 losetas unidas y no podríamos utilizar la loseta de inicio del color del jugador para construir un monumento. Una vez respetadas las reglas de colocación, tendríamos que pagar las monedas que cuesta construir el monumento y ese monumento nos va a ofrecer una serie de puntos al final de la partida. Para obtener esos puntos vamos a tener que cumplir 1 o 2 requisitos. El que existe siempre es el hecho de que ese monumento esté respaldado al menos por un número de ciudadanos que indique la propia loseta. Entonces, de esos recursos que teníamos en nuestro tablero individual, pues tendríamos que pagar las monedas para comprar, construir el monumento y tendríamos que disponer en ese momento o en un momento posterior, en cualquier caso al final de la partida, con el número de ciudadanos que requiere ese monumento para que nos pueda otorgar los puntos de final de partida. Se colocarían los ciudadanos. De hecho, el colocar ciudadanos es una acción totalmente gratuita y que podemos hacer tantas veces como queramos en nuestro turno, incluso intercambiar ciudadanos entre monumentos. Otra de las opciones que pueden tener las losetas de monumento es que nos otorguen los puntos al final de la partida siempre y cuando tengamos el número de ciudadanos que esa loseta nos exige y además nos darán los puntos no sin más, como la loseta que veíamos antes que habíamos colocado de este monumento, sino que nos darán una serie de puntos, en este caso 3, en función del número de losetas del tipo que nos pide que se encuentren debajo del monumento. En este caso serían las losetas de color rojo y por lo tanto en este caso tendríamos 2 y puntuaríamos 2 veces los puntos indicados. En el caso de la otra loseta, pues obtendrían los puntos ya que marca la loseta. 7 puntos en este caso, y aquí 3 puntos por loseta de este tipo que esté debajo, por lo tanto podríamos obtener entre 3 y 12 puntos con el mismo monumento en función de dónde lo ubiquemos. Por último, las fichas de favor de los dioses sería otra de las acciones opcionales que podemos hacer en nuestro turno después de colocar una loseta. Y si utilizamos esta acción opcional, disponemos de estas fichas, si no queremos guardarlas para que nos otorguen puntos al final de la partida, según el tablero colectivo de Panteón, como os explicábamos antes, pues las podemos utilizar encima de cualquier loseta y lo que hará la colocación de ese favor de los dioses es que en ese momento podremos obtener los beneficios de las diferentes combinaciones de figuras que ya haya enlazado esa loseta. En este caso, si lo pondríamos aquí, como ya tiene las losetas en todos sus lados, podríamos obtener 1, 2, 3, 4 beneficios asociados a esta combinación
de figuras. Por lo tanto, os podéis imaginar el efecto importante que tiene para nuestro juego a partir de ahí el hecho de que en una sola jugada podamos obtener 4 beneficios de una sola vez y por lo tanto poder obtener recursos para nuestro tablero individual o poder obtener avances en uno o varios de los tableros colectivos. Y esta es la propuesta de Magna Roma, este juego de 1 a 4 jugadores que nos trae Bumblebee en la edición en español y que nosotros pensamos, nuestra opinión, es que este juego, en su propuesta, un juego de colocación de losetas para construir una ciudad, y en su rango, con ese nivel de dificultad accesible a partir de los 12 años, un juego que se puede jugar en un entorno familiar dentro de esas edades, evidentemente con un grupo de amigos. Aunque quizá no se pueda valorar como un juego estrictamente de iniciación, la verdad es que es un juego sencillo, que es fácil de explicar. Probablemente, si tienes un grupo de amigos que vienen a jugar, pues no sería mala idea sacarlo a mesa porque lo van a entender fácilmente. Y con el acompañamiento de los 2 primeros turnos, pues seguramente ya pueden jugar sin más explicaciones. Es un juego que en ese sentido nos gusta por la facilidad que va a tener para sacar a mesa. No es difícil de preparar, no es difícil de recoger. Y bueno, por esa sencillez, es fácil, como decimos, que se pueda jugar en varias ocasiones. En ese sentido también es bueno que el juego ofrezca variabilidad. Hay determinados elementos del tablero que van a variar las provincias en el tablero militar, van a variar las pequeñas fichas de intercambios en el tablero de mercado. Van a variar, lógicamente, la secuencia en la que las losetas van a ir apareciendo en el tablero central y, por lo tanto, nos va a obligar a construir nuestra ciudad de manera diferente, combinando los elementos de manera diferente y accediendo a beneficios y a acciones de forma diferente, en momentos diferentes y en un orden diferente. Y nuestros oponentes estarán haciendo al mismo tiempo pues eso mismo y nos llevará a adoptar pues diferentes estrategias según las partidas para tratar de adelantarnos nosotros en los puntos que vayamos consiguiendo o en los que tengamos previsto obtener al final de la partida. Bueno, y aunque se puede conocer más o menos cómo va cada jugador, bueno, pues también está esa pequeña duda al final de cómo se ajustarán los puntos. Es un juego que nosotros nos ha parecido que podemos recomendar. El que lo quiera un poquito más completo, pues tiene la opción de tener esa versión deluxe en donde los monumentos ya pues son pequeñas miniaturas en 3 dimensiones que hacen el juego todavía más temático. Además también hay una expansión para el que quiera ampliarlo cuando la experiencia pues ya la domine y quiera un poco más. Entonces es una propuesta pues bastante completa. Si os gustan los juegos de colocación de losetas y de construcción de ciudad, bueno, pues es una opción muy a tener en cuenta. Y si no es vuestro tipo de juego preferido, pero no os disgustan los juegos de colocación de losetas, pues yo recomiendo que valoréis también la opción porque, bueno, nosotros nos hemos acercado al juego sin ningún condicionante previo. No teníamos unas expectativas ni altas ni bajas, simplemente nos gustó la propuesta, el tema, la idea, el hecho de que fuera de colocación de losetas y teníamos curiosidad por ver cómo iban a interactuar en la partida todos esos tableros adicionales. Pensamos que está bien resuelto y en principio pues es un juego que nos ha gustado. Pues hasta aquí el vídeo de hoy, este Magna Roma. Ya sabéis que podéis seguirnos en las redes sociales, os dejaremos en los comentarios de este vídeo donde nos podéis encontrar en Instagram, etc. Os animamos a que os suscribáis al canal si no estáis suscritos, que activéis la campanita para estar atentos a las notificaciones de nuevos contenidos, que nos dejéis en vuestros comentarios qué os ha parecido este juego, si tenéis predilección por este tipo de juegos de colocación de losetas, cuáles conocéis, cuáles no, qué opináis de este, si lo habéis probado, si tenéis ganas de probarlo, cualquier pregunta que queráis hacer o comentario, pues ya sabéis que estaremos atentos y respondemos todas vuestras propuestas. Así que nada más, muchas gracias a todos una vez más por visitarnos aquí en el canal de Minimipel y nos vemos en próximos vídeos, así que gracias a todos y adiós.